Cuando Pilar Vicente, directora del CPA número 1 de las 500 viviendas, me propuso hacer un libro oral, pensé que eso era bueno para mí. Yo tengo muchas dificultades en escribir, he ido muy poco al colegio. Bueno, pues a la primera sección o entrevista no pude venir por fuerza mayor, tuve una operación. En la segunda vine sin saber de qué iba el tema. Y cuando algunos de mis compañeros contaron su historia, pues me quedé petrificado. Porque, bueno, el primer capítulo iba de los abuelos con las experiencias con sus nietos, las experiencias con los abuelos y nietos. Y yo no he tenido abuelos. Murieron antes de que yo naciera. De modo que, bueno, en ese momento se me produjo un shock y se rompió mi estabilidad emocional como un frágil cristal. Quedé completamente hundido en un abismo y como un bebé perdido, desamparado, pues solo atiné a balbucear. Afortunadamente, Paula supo ir a mi rescate haciéndome contar algunas historias. Bueno, ya que no has tenido abuelo, pues cuenta historias tuyas, de tu experiencia como niño. Y esa la hice sin mucho poder pensar. Estaba muy abrumado. Así que, bueno, pues allí hice lo que pude. La cuestión es que una vez terminada la sección, me fui a mi casa, creyendo estar recuperado, pero cuando llegué a mi casa otra vez se me vino abajo el mundo. Y me puse a pensar. Y recordé que sin querer engañé. Porque si bien es verdad que no he tenido abuelos consanguíneos, por haberse muerto, como he dicho antes, pues también es verdad que los abuelos de mis amigos hicieron de abuelos míos. Con lo que cerré los ojos, me transporté a aquella época y vinieron a mis sentidos olores. Olores a comida hecha, muy elaborada, muy trabajada por las abuelas, por la gente de entonces, y a pescado asado o frito. Entonces se impregnaba las calles, el ambiente de aquello. Y ya sí recordé pues experiencias con abuelos del barrio. Se me vino el primero a la cabeza un señor que tenía cerdos en el centro del barrio, calle Cadenas, para más señas. Tenía 5 o 6 cerdos. Él por la mañana soltaba a los cerdos y se iban, ya sabían el camino, y lo iban al barranco de Crespi, un barranco de allí de pescadería, famoso. Y se tiraban todos los días rebuscando comida. Y por las tardes, los niños nos juntábamos allí en la puerta de... era don Antonio o el tío José, según algunos dijeran. Y él nombraba a unos cuantos como capitanes para capitanear el traerlos de vuelta. Claro, al final íbamos todos y hacíamos pues un juego con los cerdos, como se hace ahora con los toros y todo eso por ahí arriba, ¿no? Pero los que mandábamos nos sentíamos importantes, porque mandábamos sobre los demás, nos sentíamos importantes. Y así hacíamos pues eso casi todas las tardes. Una vez elegía uno y otra otro. También se me vino a la cabeza pues la tía Presinta. La tía Presinta era una señora mayor, el que con uno de sus nietos o bisnietos, eso no lo voy a recordar muy bien, pues estaba siempre ella en su puerta, sentada a una silla, con una cantarilla de agua y un vaso de cristal, para dar de beber a todo el niño que quisiera saciar su sed. Pues llegábamos allí y le pedíamos a la tía Presinta, siempre dispuesta a darnos de beber. Y la tía Consuelo, entre otras. La tía Consuelo era una mujer que como gallina cogía a todos los niños como, pues eso, como gallina a su polluelo, ¿no? La tía Consuelo siempre contándonos historias, posiblemente verdades, ¿no? Pero bueno, era historia y cuentos siempre con la idea de educar. Eran educacionales sus historias. Y teníamos al tío Juan, le llamábamos Juan Sin Miedo, que por entonces era muy popular un cuento que se llamaba así, Juan Sin Miedo. Este hombre, que decía que no le temía nada, lo decía con la idea de advertirnos de los peligros cotidianos, tal como eran pozos que por entonces se daban mucho, o cuevas, que no sabíamos que nos podíamos encontrar,
para que no nos acercáramos al peligro. De tal modo que cuando le decíamos, ¿y a ti no te da miedo acercarte a un pozo muy profundo? Y dice, no, a mí no me da miedo, porque yo no me acerco. Y en una cueva muy oscura, es que no tengo por qué ir a la cueva, pues tengo mi casa. Y así los niños inventábamos cosas y él salía con estas. Esto es. Perdonad, pero es que por eso lo tengo un poco apuntado. Pues es que se me va un poco de la... Tengo muchísimas más, pero por ser lo más fiel a lo que conté en su día. Bueno, las abuelas de mi barrio, soy de Pescadería, estaban siempre alertas a que no nos faltara a un niño una prenda. Eran ropas a veces tan remendadas que no sabíamos cuál era su tela original, pero por lo menos lo intentaban y así lo lograban. Y otra cosa que hacía personas con muchas necesidades, como creo que este era mi caso, posiblemente de más necesidad por mis circunstancias, porque me vais a permitir que atrasar un poquito, si no he conocido a mis abuelos personalmente, pero tampoco en teoría, porque por las circunstancias de la vida, los pocos años que pude pasar con mis padres, concretamente hasta los 11 años, pues no tuvimos tiempo y tampoco me hablaron de ellos. De tal manera que lo he tenido ni lo he conocido verbalmente, por hablar. Pues eso, las mujeres salían siempre que había niños con muchísima necesidad. Mi padre era ciego, tenía que salir, estaba todo el día fuera, y mi madre lo hacía de lazarillo, con lo cual estábamos mi hermano menor y yo solos. Pues salían con un plato de dulces que se hacía en las fiestas más nombradas, como pueda ser Navidad o Semana Santa, dulces como buñuelos, borrachillos y ese tipo, con la excusa para que los niños valoráramos, en mi caso para que yo valorara y mi hermano valoráramos los dulces que se hacían en cada casa. Pero era una excusa para darnos, porque al final decía, llévate este platico para que lo pruebe tu madre. Era una forma de tenernos pues, casi que alimentados, ¿vale? Otra vez, con esto de tener, pues si lo digo a mis nietos, que les cuento algunas veces esta historia, pues me sale de corrido. Pero aquí ya digo, por ser fiel, lo más fiel posible, pues tengo que echar un poquito mano de la puente, así que os pido un poco de disculpas. Bueno, pues por el hecho de que mis padres estuvieran siempre fuera, casi todos los niños, pero hablaré de mí, pasábamos el mayor tiempo posible en la calle. Sí, mucho tiempo en la calle. En la calle jugábamos, pues no sé, al contra, al chinchemonete, se le llama peonza, parece que genéticamente, pero nosotros lo llamábamos el trompo, a la jarra. A mí, por no sé qué misteriosa razón, me gustaban las guerrillas. Mucha gente no sabe qué es esto, así que me permití lo explique. Esto se trataba de hacer dos bandos que normalmente eran entre barrios y nos lanzábamos piedras lo uno al otro con intención, no sé si a los niños se les puede decir maligna, de escalabrarnos, que diría el diccionario, de escalabrarnos. Y ganaba el que menos impacto recibía o el que lograba que el otro se rindiera. Esta era mi preferido. Esta preferida, repito, no sé por qué, porque tampoco yo era de los más valientes, ni de los más jabatos, pero me sentía más identificado, no podría decir realmente por qué. Allí las abuelas, cuando llamaban a los niños para merendar, hablo del sitio donde me he criado, lo hacían a voces. Era el móvil de entonces. Buena garganta y pulmones. Yo sentía un enorme placer cuando, tras el nombre en cuestión del nieto propio que llamaban, decían, y dile a Antoñico de Rosa que venga contigo. Aún se me hace la boca agua recordando esos cantos de pan redondo hechos en la panadería del mismo barrio, con esas onzas de chocolate grande, negra, con tremendo olor y sabor a cacao, muy puro. Bueno, pues esto es
poquita parte de mi historia, que es grandísima, muy grande, imagino que todo el mundo. Sí me gustaría añadir algo, y es que cuando hemos estado aquí, decía Paula, cuando le entrevistaron para Interalmería, que aún así éramos felices. Yo me quedé con ganas de decir, claro que éramos felices, no encontrábamos otra cosa, no sabíamos otra cosa. Y todo niño que nace, creo, antes, ahora y futuro, pues lo que quiere es ser feliz. Nosotros no entendíamos, yo no entendía de pobreza. Por lo tanto, quería jugar y quería reír. Y conseguía jugar y reír pese a las penumbras de aquel entonces. Yo creo que se sufre más, yo lo sufriría más hoy que entonces. Tampoco por entonces eché en falta lo de mis abuelos. No lo echaba en falta. Entendía que era cosa natural. Es cuando la entrevista que vine a hacer aquí, cuando, como esos años, aproximadamente 12 años, que cuando me quedé sin padre, los tenía en una cápsula. Mi cerebro nunca había recurrido a ese tiempo. Y aquí se me rompió esa cápsula. Y por eso me ocurrió lo que me ocurrió. No pude controlar, no pude dominar el momento, porque fue de golpe, como un tremendo diluvio, el que me cayó en la cabeza. Pero éramos felices por eso, porque no conocíamos ninguna otra cosa. Bien, pues termino diciendo que Antoñín de Rosa soy yo y que me siento muy orgulloso de estar hecho de remiendos de abuelos. Abuelos universales que ojalá me duraran hoy. Muchas gracias.